Gálatas 2, versículos 15 al 21 dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Así que las cosas que destruí, si las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias por estos versos tan profundos, Señor, que son como un martillo, Señor, que golpea nuestro ego, Señor, golpea nuestra alma, golpea nuestra carne y nos pone la mirada fija en aquel que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, porque esta noche tú nos reúnes con santa convocación, Señor, para hablarnos al corazón, hablarnos a la mente, Señor, hablar a nuestros corazones. Oh, Señor, que estemos dispuestos a escuchar tu voz. Oh, Señor, que tú toques lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que nos enseñes, que podamos estar a tus pies aprendiendo, Señor. Seas tú convenciéndonos, seas tú ayudándonos, seas tú ayudándome, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva sección en nuestro estudio. Primeramente en el capítulo 1 y casi todo el capítulo 2. Estuvimos viendo la defensa del apostolado de Pablo, ¿no? Y cómo él también no solamente defendía su apostolado, sino también el evangelio que él predicaba entre las iglesias y que él había predicado a los Gálatas, el cual estaba bajo ataque de los falsos maestros judaizantes que querían introducir en esta región esas falsas enseñanzas de que había que dejar la gracia de Dios, había que dejar el evangelio, porque la justicia era por guardar la ley de Moisés, por volverse a los ritos, o un intento de mezclar el evangelio de Jesucristo con las obras para así alcanzar la salvación. Eso es lo que hemos estado viendo. Anteriormente, en nuestros últimos estudios, estuvimos viendo cómo Pablo defendió el evangelio tanto en Jerusalén como en Antioquía de Siria, tanto de enemigos externos, como estos maestros judaizantes en el concilio de Jerusalén, como de hermanos que fueron arrastrados por la hipocresía, por el temor al hombre, como fue el caso de Pedro, Bernabé y varios de los judíos que se encontraban en Antioquía de Siria. Hasta aquí va la defensa, ¿no?, que hemos venido hablando, y el relato histórico que hemos venido estudiando de parte del apóstol Pablo. Entonces, acordémonos que la epístola la hemos partido en 3 grandes divisiones para poderlas estudiar, que le hemos llamado DEA, o así le llaman varios hermanos, que es defiende, explica y aplica. ¿Se acuerdan? Estuvimos viéndolo en la introducción. Entonces, hemos estado viendo la defensa, ese defiende. Ahora vamos a ver una mudanza en nuestro estudio de una defensa del apostolado de Pablo, una defensa del evangelio hacia la explicación de la doctrina que él viene defendiendo, una explicación del evangelio, de las verdades fundamentales de nuestra fe, hermanos. ¿Por qué esto? Para que la iglesia no solamente vea su error, sino pueda comprender el porqué de su error. La iglesia que estaba en Galacia, y para que pudiera arrepentirse y retornar al camino a Jesucristo. Entonces comenzamos una sección muy importante, hermanos, porque para defender la fe también hay que entender la fe que tenemos. Entonces, bien importante la explicación que el apóstol Pablo va a dar de estas doctrinas. Hoy vamos a empezar viendo la doctrina de la justificación por la fe. Entonces encontramos que Pablo vuelve de relato histórico para explicar la doctrina que es bien importante, hermanos, y escuche bien, fundamental para la fe de los cristianos. ¿Cómo es esta doctrina? Porque muchos hoy, hermanos, son engañados por no conocer su propia fe, por no conocer la doctrina.
Muchas veces aquí hemos dicho que a veces ni siquiera sabemos explicar lo que es la Trinidad, hermano. No sabemos explicar las cosas básicas de nuestra fe. Hermano, y una de las cosas más básicas, hermano, en cuanto a la fe, en cuanto al Evangelio, es la doctrina de la justificación, hermanos. Tanto así que nuestro hermano Hernández Díaz López dice, la justificación por la fe es la doctrina central del cristianismo. La Reforma Protestante la restauró. Siempre que la Iglesia realmente caminó, esa doctrina fue sostenida. Siempre que entró en declive, se olvidó. Con ella, la Iglesia se para o la Iglesia se cae. Con esta doctrina, hermano. Por eso es una doctrina fundamental, como dice nuestro hermano. También el hermano John Stott decía, él tenía razón al decir que es central para el mensaje de esta epístola, fundamental en el Evangelio predicado por Pablo y realmente esencial en el cristianismo mismo. Nadie puede nunca entender el cristianismo sin comprender, hermanos, la doctrina de la justificación. Y una cita más que quisiera leerles de Martín Lutero, que decía, él se refirió a la doctrina de la justificación como la principal, el artículo más importante y especial doctrina cristiana. Continúo diciendo que si el artículo de la justificación es una vez perdido, toda verdadera doctrina también se llegaría a perder. Así los hermanos a través de la historia han considerado, hermanos, la importancia de la doctrina de la justificación por la fe. Por eso, hermanos, hoy tenemos ante nosotros la palabra de Dios. Y qué importante que podamos prestar atención y entender la profundidad de estas verdades que han sido una vez dadas a la iglesia, como un depósito que debemos guardar y en el cual debemos perseverar. Entonces, vamos al versículo 15, ahí en Gálatas capítulo 2. Estos dos versículos, el 15 y el 16, estuvimos mencionándolos brevemente en nuestro estudio anterior, pero hoy vamos a profundizarlos para poder entender un poco más de esta doctrina. El versículo 15 y el 16 dicen, nosotros judíos de nacimiento, estaba aquí hablando a Pedro, ¿no? A Pedro que había sido arrastrado por el temor al hombre, para separarse de los gentiles y comer solamente con los judíos y volverse a las leyes dietéticas, acordémonos de ese contexto. Dice, nosotros judíos de nacimiento, Pablo y Pedro, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, sacando la parte histórica que ya vimos la vez pasada, la discusión que tenía Pablo, que estaba reprendiendo públicamente a Pedro por la hipocresía con la que estaba actuando, extraigamos la enseñanza, hermano, extraigamos de este versículo, empecemos a ver lo que es la justificación por la fe. Entonces, la palabra justificado o justificados en los versos 16, solamente en el verso 16 aparece 3 veces, y es la primera vez que aparece en los escritos de Pablo. Porque nosotros creemos, por lo que vemos en la historia y los manuscritos, que posiblemente la epístola a los Gálatas es la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Qué interesante que desde el principio Pablo tenía bien clara la doctrina de la justificación. Entonces nosotros también tenemos que tener en claro. Y esta es la primera vez que aparece entonces en los escritos paulinos, pensando que esta fuera la primera carta. Y aparece en este verso 3 veces, o sea, vamos a ver la profundidad y la importancia que Pablo le da. Entonces, ¿qué significa, hermano, ser justificado? Para comenzar tenemos que definir esta palabra, por entender lo que vamos a estudiar hoy. Nuestro hermano William Hendrickson define de la siguiente manera. Justificación puede definirse como aquel acto de gracia de Dios por el cual, tan solo en base a la obra mediadora de Cristo, que Cristo realizó en él, puede declarar justo el pecador y este acepta este beneficio con corazón creyente. ¿Qué quiere decir esto? Así masticándolo más. En otras palabras, quiere decir que no por nuestras propias obras, sino por la gracia de Dios, nos fue imputada, fue puesta sobre nosotros la justicia de Jesucristo, la cual Él es su propia justicia, no es nuestra propia justicia, y en la cual se nos pone a nosotros declarándonos justos a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido la vida justa de Cristo. ¿Y esto es por obras? No, es por fe. ¿Es porque alguien se lo pueda ganar? No, es por gracia. Entonces esta palabra, hermanos, justificado, justificar, se usaba en los tribunales, cuando alguien era declarado justo o inocente de lo que se le acusaba. Solo que en nuestro caso nosotros no somos declarados justos e inocentes porque seamos justos e inocentes. En ninguna manera.
sino es en base a que la justicia propia de Cristo es imputada, o sea, es atribuida a nuestra cuenta como si nosotros la hubiéramos vivido, como si fuera tu propia justicia, como si fuera mi propia justicia, solo que nosotros no lo tuvimos. ¿Quién lo tuvo por nosotros? Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, el único que ha cumplido todas las demandas de la ley. Y hermano, esto es algo maravilloso. Un villano, un enemigo de Dios, un traidor, un descarriado pecador como tú y yo, puede ser declarado justo, no porque realmente lo sea, sino por gracia, por medio de la fe en Jesucristo el verdadero justo. Qué cosa más impactante, hermanos, que nosotros que no mereceríamos ser declarados justos ante el tribunal de Dios, podamos llegar a ser considerados justos por medio de Jesucristo. Es algo maravilloso, es algo hermoso, hermanos. Yo cuando creí en el Evangelio, cuando escuché estas verdades, hermanos, el día que puse mi fe en Jesucristo, para mí era algo tremendo, hermanos. Yo veía la ira de Dios, veía mi castigo delante mío, veía mi culpa, veía que lo merecía, pero al mismo tiempo podía ver a Jesús y decir, Él pagó por mí y Él me declara justo. Eso es algo hermoso para un pecador que realmente acepta su condición y pone toda su confianza en Jesucristo. Y podríamos hacer la pregunta, ¿pero quién necesita ser justificado? El versículo 16 comienza a respondernos esta incógnita. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, entonces ¿quién necesita ser justificado? El hombre. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces el hombre, el ser humano, todo hombre, sea judío o sea gentil, necesita ser justificado apremiantemente, porque estamos bajo un juicio, bajo la ira de Dios latente que está por caer sobre la humanidad, la cual muchos que ya han entrado en la eternidad, que ya han muerto, están experimentando. Entonces el hombre tiene una urgente necesidad de justificación. Todo hombre necesita el perdón de sus pecados, el perdón de Dios, la reconciliación con Dios. Y eso es algo bien importante, porque todos han pecado, sean judíos o sean gentiles, todos están bajo la maldición de la ley universal de Dios, sea que fueran judíos por la ley de Moisés expresada o por la ley de Dios grabada en sus corazones, como nos declara también Romanos capítulo 2. Entonces todo el mundo va a ser juzgado por Dios. Todos han pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién da justificación? Todos los hombres. Todos los descendientes de Adán están bajo condenación, expuestos a la ira santa de Dios, quien es el único justo y el único que puede absolver a los pecadores por medio de justificarlos a través de Jesucristo. Y todo ser humano lo necesita. ¿Por qué? Porque el juez está sentado en su trono, hermanos. Y ese juez tiene una justicia implacable. Él es el juez del universo, sentado en un trono blanco que simboliza, hermanos, su pureza, su perfección, su santidad absoluta. Y Él dio a su Hijo unigénito, hermanos, para salvarnos. No dio la ley para que nos justificáramos, es decir, nos pudiéramos declarar justos por medio de su cumplimiento delante de Él. No dio un método por el que pudiéramos acercarnos a Él en nuestras propias fuerzas o habilidades o obras, declarándonos justos delante de Él y así borrar nuestras faltas. Pero el juez dio a su Hijo, a su único Hijo, para salvar a los hombres. El propio juez que nos iba a juzgar y condenar es el mismo que también proveyó la forma que fuéramos para ser declarados inocentes y sin culpa delante de Él. Por sus méritos, por sus virtudes, por su santidad, por su perfección, por su justicia. El juez del universo que condena a cada pecador es el mismo que también da el rescate, hermanos. Es una cosa maravillosa realmente, lo que es la justificación cuando empezamos a ver las implicaciones que tiene, tanto en cuanto a la entrega de Cristo por nosotros, tanto también como el pecador, que merece ser tratado bajo la indignación de la ira santa de Dios, y es ahora tratado como un hijo, recibido por gracia. El propio juez ahora lo adopta y lo toma como su propio hijo al pecador. Y todo en base, hermanos, al sacrificio y la obra de Jesucristo. Y eso es algo realmente, hermanos, maravilloso, espectacular, profundo y glorioso, que nos debe llevar a meditar y pensar en esa profunda verdad, hermano. El Hijo de Dios se entregó por mí, tomó mi lugar y me dio su justicia. ¿Quién daría su propio Hijo, hermanos, para salvar a sus peores enemigos? Dios lo hizo.
y puso a nuestra cuenta la justicia de su Hijo, para que fuéramos recibidos por Él y recibiéramos su favor. Nadie se justificará por ello, hermanos, por sus propias obras. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice al final del versículo 16. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nadie, ninguno podrá pararse delante de Dios, ni hoy, ni en el día final, hermano. Nadie podrá decir, yo lo logré, yo lo alcancé, yo subí a la cima, yo con mi obediencia perfecta cumplí todos los requisitos de la ley. Nunca, porque nadie podrá decir, nunca pequé. O si pequé, pude hacer suficientes obras para borrar mis transgresiones. Nadie podrá lograrlo, hermano. Ni David, ni los profetas, ni Moisés, ni Adán lo lograron. Y ninguno, hermano, ni yo ni tú, logrará lo suficiente para justificarse por sus propias obras delante de Dios. Es una cosa tremenda, hermanos. Por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Cuando estemos al otro lado de la vida eterna, cuando alcancemos la redención de nuestros cuerpos, cuando estemos en la presencia de Dios para estar con Él por la eternidad, hermano, sepa que allí no vamos a encontrarnos por error a ninguno que haya llegado por sus propios méritos. Todos pecadores, merecedores de la ira santa, perdonados por pura gracia, por poner su fe en Jesucristo, justificados por la fe. Es lo único que usted va a encontrar al otro lado en la vida eterna, hermanos. Allí no vamos a encontrar a ninguno que por la ley de Moisés dijo, yo llegué porque yo cumplí la ley. El único que vamos a ver allá en el cielo o en su reino cuando venga, que cumplió toda la ley, es Jesucristo, hermano. Solo Él cumplió toda la ley. De lado de la gloria no vamos a encontrar a más nadie. Usted no va a encontrar por error allá a Gandhi. Por más proezas que le haya hecho, por más que luchó por la libertad de su nación, hizo ayunos, vivió de una manera austera, usted no va a encontrar que Gandhi llegó ahí por sus obras, hermano. Porque Él no puso su fe en Jesucristo. De por error no va a encontrar ahí. Allí no vas a ver, hermanos, a Confucio por error, aunque tenía una filosofía propia y tenía de repente frases muy elocuentes que hoy muchos hasta cristianos publican ahí en sus estados. Usted no lo va a encontrar allá, hermano, porque Él no puso su fe en Jesucristo. Él no fue justificado por la fe. Entonces las filosofías tampoco lo llevarán a nadie al reino de los cielos. No verás a todos los hombres que hicieron bien, a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados, pero sin embargo negaron poner su fe en Jesucristo. Porque sus obras están teñidas de la corrupción de los corazones, que tiñen los corazones de todos los demás hombres también. Que jamás podrán alcanzar la justicia del Dios santo, 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 por más buenas obras que hayan hecho. No vas a ver a los que sufrieron toda su vida, ni por la libertad de otros hombres, ni por causa de enfermedades terminales y terribles, ni por causa de que otros hombres los torturaran por su propia maldad. Usted no va a encontrar a esos hombres que llegaron al cielo por causa de eso, hermanos. Porque ninguno que no haya puesto su fe en Jesucristo será justificado delante de Dios y entrará a la vida eterna con el Señor. Ninguno será declarado justo en base a sus sufrimientos o al masoquismo, cualquier cosa que usted pudiera hacer para intentar ganarse la gracia de Dios. Usted no va a estar ahí por eso, hermano. Nadie estará ahí, porque la doctrina de la justificación, hermanos, nos distingue a los cristianos de cualquier otra religión o filosofía humana que haya habido alguna vez, que procuran por medio de su propio intelecto, sus propios sacrificios, aplacar la ira de sus dioses falsos, que procuran por medio de hacerse daño a sus propios cuerpos, o por largos ayunos, o por todo tipo de práctica religiosa que pueda inventar el ser humano. Usted no va a encontrar ninguno en la presencia de Dios. Porque, hermanos, la doctrina de la justificación trata de que nosotros no alcanzamos la salvación ni el perdón de nuestros pecados por nuestras propias obras. Porque nadie, como leímos, podrá justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley. Nadie, hermanos. Ningún ser humano, sin importar su condición, sus sufrimientos, sus grandezas, sus grandes obras, alcanzará jamás la perfección que Dios pide. Nadie, mis hermanos. Porque Cristo es la provisión para la base legal para nuestra justificación. Porque nuestra justificación tiene una base legal, mis hermanos. Hay una razón por la cual un hombre pecador, aborrecedor de Dios y condenado bajo la ira santa puede ser justificado delante de Dios. ¿Y sabe cuál es la razón? Cristo, el Hijo de Dios, mediante su muerte expiatoria y resurrección vivificante, proveyó la base legal y única y suficiente, hermanos,
para nuestra justificación y perdón de los pecados. Esa es la base legal por la cual el creyente puede gloriarse y decir, Dios me ha recibido, Dios me ha salvado, Dios me ha aceptado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios murió por mí y se levantó de los muertos para darme su propia justicia, la cual yo no tenía. Nuestro hermano William Hendrickson dice al respecto, solo la obra mediadora consumada por Cristo provee la base legal en virtud de la cual la justificación del hombre llega a ser posible. Y también un hecho real. Cristo satisfizo completamente las demandas de la ley de Dios. No solo pagó nuestra deuda, sino que también rindió la obediencia que nosotros debíamos. Entonces Cristo, hermano, proveyó por medio de su propia vida una vida de obediencia perfecta, porque Cristo desde que se encarnó, hermano, hasta el día que murió en la cruz, como dice Filipenses capítulo 2, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en base a la obediencia de Cristo, su perfecta obediencia a la ley, al hacer la voluntad de su Padre como Él realmente lo deseaba, Él proveyó la base legal para nosotros ser declarados justos. Si Cristo hubiera pecado, hermanos, no había ninguna base legal para ser justificados. Si Cristo no hubiera cumplido todas las demandas de la ley, no hubiera habido una obediencia perfecta que será ahora atribuida a nosotros, los pecadores. Entonces, por eso es tan importante la vida perfecta de Cristo. Y rechazar cualquier sugestión que ven por ahí, ¿no?, de que Cristo pecó o de que Cristo fue tentado y cedió ante la tentación, ¿no? Su obediencia perfecta es nuestra base legal. Es decir, que Cristo no solo pagó nuestra deuda, hermanos, muriendo en nuestro lugar, sino que también proveyó una vida de obediencia perfecta para que fuéramos declarados justos, inocentes, limpios de todo pecado en base a la justicia del Hijo de Dios. El cristiano, hermanos, puede tener plena confianza, hermanos, delante de Satanás y los acusadores que puedan surgir, que lo declaran culpable. No porque el cristiano sepa, hermanos, que él es inocente y bueno. Todo cristiano sabe que es pecador, ¿no? ¿Usted sabe que es pecador? Yo sé que soy pecador. Entonces no es en base a eso, hermanos, que cuando viene el diablo a acusar, yo estoy tranquilo. No, hermanos. Yo puedo decir como decía Martín Lutero al diablo, es cierto, yo soy culpable, pero Cristo murió por mí. Él ya pagó mi deuda. No tienes nada que acusarme. Entonces, hermano, aunque tú peques, claro que debes sentirte culpable por tu pecado, pero ya no bajo la condenación eterna, porque hay uno que ya pagó, hermano. Yo meditaba en eso esa mañana mientras caminaba y decía, yo he pecado, he defraudado tantas veces a Dios. Sin embargo, puedo mirar a Cristo y sentirme limpio y aceptado por Él. Y no por mi bondad, y no por mi justicia, y no por mis buenas obras, que no alcanzan a ser suficientes para ganarme el favor de Dios. Solamente porque Jesús murió por mí. Puedo mirar a Jesús y decir, Dios me ama. ¿Por qué? Porque Jesús murió por mí. Porque Él me ve en su amado. Él no ve nada bueno en mí. Es cierto. No tengo nada de que gloriarme. Es cierto. No tengo nada con qué ofrecer a Dios y decir, Dios, acéptame porque tal cosa hice por ti. Pero puedo decir, Dios proveyó a su Hijo por mí. Y eso es suficiente, hermano. Y eso es una verdad libertadora, porque nos libera de estar buscando agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. No es por eso que obedecemos a Dios, para agradarle nuestras fuerzas, no, hermano. Obedecemos a Dios en agradecimiento de lo que ya hizo por nosotros, porque Él es digno de que yo viva para Él por obediencia. Pero nuestra obediencia, hermanos, nunca es para ganarnos el favor de Dios. La obediencia es una respuesta a esa justificación que Dios nos ha dado. Por eso que algunos confunden justificación con santificación. Porque justificación es que somos declarados justos, no que seamos justos realmente. Si fuéramos justos realmente, no hacía falta justificarnos por medio de Jesucristo. Pero porque no somos justos realmente, fuimos declarados justos por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y ahora el juez no solamente nos perdona y nos da a su Hijo y nos recibe como hijos de Él, sino que Él también ha provisto en su Hijo la forma de ser santificados en Él. Entonces nunca confundamos justificación con santificación. La santificación es progresiva en nuestra vida. La justificación ya es un hecho, fuimos declarados justos. Pero ahora Dios quiere santificarnos. Pero la santificación no es para ganarnos la salvación otra vez, hermanos, no. Es para crecer en la salvación que ya hemos recibido. Entonces es importante hacer eso. Ellas están separadas en sentido que son dos cosas diferentes, pero están unidas en que la justificación ciertamente va a llevar a todo cristiano a la santificación. Que eso vamos a estudiarlo más adelante a profundidad cuando avancemos en nuestro estudio. Entonces, hermanos, hay más lecciones todavía que extraer de estos versículos. En el versículo 16 veíamos esto, sabiendo que el hombre, pero creo que es el 15,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Aquí hay otra cosa más que sacar. ¿Cómo se adquiere, hermanos, la justificación? Porque hemos hablado que Dios declara justo el pecador. Ya hemos hablado que todos los hombres son pecadores y necesitan esta justificación, que nadie se va a justificar por sus propias obras. Pero entonces, ¿cómo puede ser un hombre pecador ser justificado? ¿Cómo un hombre puede recibir esta provisión de Dios si aún no la ha recibido? Tú que eres cristiano, pues ya la recibiste, pero ¿cómo la recibiste? ¿Cómo procurar, cómo otros hombres la podrán recibir? Es algo, hermanos, que no podemos ganar. Solamente recibir, solamente abrazar, y es por medio de la fe. No hay otra manera de recibir la justificación. La fe no es una obra, como dicen algunos hombres. Algunos hombres dicen, no, la fe fue una obra, entonces no es porque pusimos la fe en Jesucristo, es porque Dios lo decidió y ya. Esto no es lo que dice su Biblia ni la mía, hermano. Dice salvos por medio de la fe. Entonces la fe no es contada como obra, hermanos. La fe es un don de Dios que hemos recibido de Él. La fe es un don de Dios, hermanos, que no puede ser creado por nuestra bondad en nuestro interior. La fe tampoco es algo que puedas comprar o fabricar o adquirir por tus propias fuerzas. Los mismos discípulos decían al Señor Jesús, aumenta nuestra fe. Entonces, ¿cómo podemos tener esa fe que me lleva a recibir la justificación? Ese don de Dios, que Dios lo da gratuitamente, que el hombre necesita imperativamente, que el hombre no puede alcanzar sus propias fuerzas. Lo responde Romanos 10, versículo 17, que dice, así que la fe viene del oír o por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, Dios da el don de la fe. Pero ¿cómo Dios te ha dado a mí y a ti el don de la fe? Por medio del Evangelio, según el contexto que está ahí en Romanos 10, que nos habla del Evangelio. Entonces, ¿cómo tú y yo llegamos a tener fe para ser justificados? Por el Hijo de Dios, por medio de la predicación del Evangelio. Por eso es tan importante el estudio de los Gálatas, porque como decíamos la vez pasada, un evangelio falso y torcido y contaminado y mezclado no puede producir la verdadera fe que los hombres necesitan para ser salvos, para ser justificados. Un evangelio mezclado con obras es un evangelio falso, donde el hombre pone su confianza en las obras y no en el Hijo de Dios, por lo cual no puede producir la verdadera fe que salva y justifica. Pero hermanos, la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios sin adulterar, el evangelio verdadero y puro de Jesucristo, produce fe en el corazón de los hombres. Fe que los hombres pueden poner en Dios, o fe que los hombres pueden negar poner en el Hijo de Dios y rechazar el evangelio. Pero fe que definitivamente Dios da al hombre por medio de su palabra. Porque, hermanos, la gran pregunta entonces que está en Job, capítulo 9, versículo 2, que dice, ¿cómo puede ser el hombre? ¿Cómo puede el hombre ser justo para con Dios? Esa es la gran pregunta en el libro de Job. ¿Cómo el hombre puede ser justo para con Dios? Tienen su respuesta, hermanos, en Habacuc 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo un hombre puede ser declarado justo delante de Dios? Por medio de la fe en el Hijo de Dios, hermano. Esa es la respuesta de cómo un hombre puede adquirir, cómo un hombre puede ser justificado únicamente por poner la fe en el Hijo de Dios. Este era el grito de la Reforma Protestante, hermanos. No por concilios ni por papas, no por indulgencias o bulas, no por obras, sino por la fe el hombre es justificado gratuitamente delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Si usted quiere vivir por medio de las obras, se va a encontrar miseria, hermano, frustración. Pero si usted quiere vivir por medio de la fe en el Hijo de Dios, usted va a encontrar salvación y justificación de sus pecados. Ahora vamos a seguir con el versículo 17. ¿Qué nos dice? Miren lo que dice ahora el apóstol Pablo. Ella explicó un poco, ya vimos un poco lo que es la justificación, ya pudimos definirla un poco. Pero miren cómo sigue esta epístola. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y Pablo responde, en ninguna manera. Tal vez podríamos decir que, ¿qué pregunta tan rara hace Pablo? A muchas preguntas este versículo causa confusión. Y no entiende de qué está hablando Pablo, ¿por qué? Porque no comprenden el contexto que hemos venido estudiando estos meses en cuanto a esta epístola. Entonces, ¿qué vemos aquí? Los judaizantes estaban acusando a Pablo, ¿de qué? De que con el evangelio de la gracia se daba libertad del hombre para ya no tener que observar la ley, lo cual sería hacer que Cristo fuera un promotor de pecado. A lo cual Pablo responde con un rotundo en ninguna manera.
Entonces, ¿qué decían los judaizantes? No, Pablo dice que no hay que obedecer la ley, que fue lo que Jesús enseña. O sea que Jesús promociona el pecado, porque si no hay que cumplir la ley, entonces no cumplir la ley, ¿qué es? Pecar. Eso decían los judaizantes. Si no están cumpliendo la ley de Moisés, están pecando. Entonces Jesús es un promotor de pecado. ¿Y qué responde a esto Pablo? No es así. Cuando se enseña que el hombre es justificado por la fe en la obra de Cristo, hecha por gracia a favor de los hombres, y que esto no depende de las obras de la ley, sino de Cristo mismo, y que por lo tanto los hombres no pueden justificarse delante de Dios por sus propias obras, no estamos diciendo, ni Pablo decía, que por eso pecar sea lícito, hermano. Eso no es lo que significa la doctrina de la justificación por fe, por la gracia de Dios. Eso no es. Eso es lo que enseña creciendo en desgracia, esa famosa secta fundada por José Luis de J. Miranda, que le enseñaba que ya no hay pecado, por lo tanto podemos pecar a diestra y a siniestra porque Dios abolió el pecado. Eso es lo que decían que Pablo enseñaba, pero eso no es lo que significa la justificación por fe, hermanos. Que no es por obras, que es por gracia. Eso no es lo que significa. Eso, hermanos, sin duda sería una herejía. No creo que aquí enseñáramos que tú puedes pecar, porque no, que la ley quedó abolida, porque eso dicen en muchas iglesias hoy en día. Como no entienden bien estas doctrinas, dicen, la ley quedó abolida, pero muchas veces están queriendo dar a entender que entonces podemos pecar. O fue lo que algunos entienden al escuchar esto. Pero vamos a ver que no trata de eso, hermanos, porque Jesucristo nunca enseñaría tal cosa. Entonces, de ninguna manera, hermanos, se sugiere que al no observar la ley ceremonial, el cristiano peque o vuelva nuestro amado Señor promotor de pecado. Más bien, Pablo dice que es lo contrario. Miren el versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Aquí alguno piensa que si vuelvo a edificar las obras del pecado, no es lo que está hablando Pablo, sería violar el contexto. El contexto viene hablando de la ley. Y de que dicen que por no cumplir más la ley ceremonial, entonces Cristo es un promotor de pecado. Eso no es así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que querer volver a justificarse a uno mismo por las obras de la ley y abandonando así la gracia de Dios, eso es volver a edificar lo mismo, porque los judíos querían justificarse por las obras de la ley. Y es lo que dice Pablo, si vuelvo a edificar las cosas que antes destruí, transgresor me hago. O sea, que querer volver a la ley ceremonial, querer volver a justificarme por querer cumplir la ley de Moisés, por circuncidarme, o por el caso que venía exponiendo Pablo con Pedro de comer o no comer ciertos alimentos, querer volvernos a la ley para justificarnos por eso y dejar la gracia de Dios, hermanos, eso es volver a edificar aquellas cosas que antes nos condenaban y nos declaraban transgresores de la ley. Eso es transgredir la gracia de Dios, eso es pisotear el evangelio de Jesucristo, y eso sí es hacernos transgresor ante la justificación gratuita de Dios. Querer volver a edificar la salvación o la justificación por medio de volvernos a la ley. Entonces, hermanos, nos hacemos transgresores, justamente como estaba haciendo en el momento del relato de Pedro, dejando la gracia para abrazar nuevamente, por temor a los hombres, las leyes dietéticas ceremoniales. O los gálatas que querían volver a la circuncisión y a la observancia de la ley de Moisés para justificación. Eso sí es una transgresión, hermano, porque eso es abandonar a Jesucristo, eso es abandonarse la gracia de Dios. Eso es abandonar la justificación para querer decir, yo me quiero justificar. Y eso sí es que es transgredir la ley de Dios, hermano. Eso sí es transgredir la ley del evangelio. Porque no estamos sin ley, hermano. Solo que no es esa ley la que nos justifica, sino la de la fe. La fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que quieren volver a la ley para justificarse, hermanos, son los verdaderos promotores del pecado. Porque querer cumplir la ley para ser declarados justos y buenos siempre terminará en ¿qué, hermanos? En que vas a fallar, vas a pecar. Entonces, promover la observancia de la ley para justificarse es promover el pecado. Es promover la transgresión. Porque nadie puede cumplir las demandas de la ley en la manera que Dios demanda que sean cumplidas. ¿Y qué manera es esa? Perfecta. ¿Tú puedes hacer eso? Entonces, si tú quieres volver a la ley, tú te haces transgresor, porque no vas a poder cumplir la ley como Dios lo manda, perfectamente. Todos los que quieren vivir por las obras de la ley no pueden más que fallar y fracasar. Todos aquellos judaizantes que quieren volverse a la ley de Moisés, fracasarán. Porque no hay forma de justificarse de esa manera. Los verdaderos promotores del pecado son ellos. Eso es lo que dice Pablo. Aquellos judaizantes gálatas que quieren que ustedes se vuelvan a la ley, ellos son los promotores del pecado, no el Señor Jesucristo. Porque ellos quieren alejarles de Jesucristo, ellos quieren alejarles de la gracia de Dios. Y lo mismo hoy en día, hermanos, estos judaizantes.
con la falsa promesa de alcanzar una justicia que solo Cristo nos puede dar en su favor. Pablo mismo vivió en un tiempo, hermanos, bajo esa falsa esperanza. Acuérdense de nuestro estudio cuando estuvimos viendo el estudio de los filipenses, cómo Pablo queda fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, irreprensible en cuanto a la ley, externamente, ¿no? Él mismo vio todo eso al final como basura, hermanos, como un desperdicio en comparación con la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús. Porque él vio que solamente en Cristo Jesús él podía alcanzar la justificación que en tanto anhelaba. Y todas aquellas cosas que él procuraba guardar antes para alcanzar el favor de Dios, él vio que solamente lo llevaban a transgredir, a fallar, a pecar. Entonces, querer volver a edificar eso, hermanos, ¿qué es? Transgredir realmente, promover el pecado. Entonces los judaizantes podríamos decir, hermanos, que promueven el pecado por medio de querer que la gente observe la ley. Entonces no podemos volver a edificar, hermanos, aquellas obras muertas que no podían justificarnos. No podemos volver a poner nuestra esperanza en ellas. No podemos sacar nuestra fe de Jesucristo para volverlas a poner en nuestras propias obras de justicia. Por eso seguimos versículo 19. Miren lo que dice palabra de la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Hay que aclarar aquí, hermanos, que la ley no es mala en sí misma. La ley de Dios es buena, justa y deseable, hermanos, porque realmente la ley de Dios nos guarda de muchos males. La ley de Dios es buena para el hombre. No habría nada mejor en cuanto a ello que no pecar, hermanos, y estar en completa obediencia a Dios. Pero la cosa es que ese no es el propósito de la ley, hermano, para con nosotros los pecadores. Solo Dios vive la ley perfectamente. Entonces, hermano, la ley tiene que tenerse correctamente, por eso hoy no vamos a profundizar sobre eso, pero la ley podría dividirse en tres grandes partes. La ley ceremonial, todo lo que tiene que ver con los sacrificios, con los simbolismos, con todo aquello que apunta a Cristo. La ley civil, que eso tuvo varios cambios según época, según reyes. Dios la cambió varias veces. Por ejemplo, vamos a aplicar la misma ley civil de aquella época, que la letrina la hacían fuera del campamento con una palita, y entonces hoy no vamos a usar el baño que tenemos. No, obviamente no. Hay leyes que van cambiando, leyes de salubridad, leyes civiles. Hoy en día no hay rey, hay presidente. Ese tipo de leyes van cambiando y no están vigentes hoy en día para nosotros tampoco. En ese sentido, aunque sí hay que respetar la ley civil, como manda la Biblia. Pero también está la ley moral, ¿no? No asesinarás, no adulterarás. La ley moral sigue claramente vigente. Nosotros no debemos andar, aunque no nos puede salvar la ley moral, no tenemos que andarla transgrediendo, porque otra vez no somos promotores del pecado, como hablamos anteriormente. Entonces la ley tiene bastante de positivo y bastante de enseñanza podemos sacar de ella para nuestro bien. Pero en estos textos tenemos que entender correctamente el significado que Pablo le está dando a la ley. En el sentido que ella no es mala, pero tiene un aspecto negativo. Es negativa la ley si queremos usarla para lo que no fue dada. O sea, para justificarnos delante de Dios. Pero, hermano, la ley no fue puesta como un requisito al lado de la gracia y la fe para la justificación de los hombres y la salvación. Es completamente un error, hermanos, porque la ley y todos los esfuerzos humanos y mandamientos de hombres que se quieren agregar a la ley de Dios, ¿en qué terminan? Son simplemente vanos intentos de alcanzar la perfección y justicia que Dios demanda. En ese sentido vamos a ver el lado negativo de la ley como un medio para la salvación. La ley demanda, hermanos, todo aquel que quiere vivir por la ley, escuche, la ley demanda la perfección absoluta. No lo mejor que podamos hacer, no tu mejor intención, no tu mejor esfuerzo. La ley no demanda eso, para la ley no es suficiente, hermano. La ley demanda total perfección externa, pero también interna. Por eso la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nadie puede alcanzar eso, hermanos. Nadie, ningún ser humano, nadie aparte del Señor Jesucristo en su encarnación, ha amado a Dios realmente con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Jamás. Ni el mejor personaje que encuentres en la Biblia, aparte del Señor Jesucristo, cumplió jamás las demandas externas e internas de la ley. Entonces, hermanos, nadie puede alcanzar esto. Por lo cual la ley nos sentencia
a muerte, porque no hemos vivido conforme a sus demandas, sino en pecado y para el pecado. Por eso la ley realmente nos muestra, hermanos, nuestra imposibilidad de cumplirla. Eso es una parte del diseño real de la ley. Mostrar, como tenemos más adelante en la epístola, que la ley ha sido dada para que veamos el pecado y reconozcamos el pecado en nosotros, no para que busquemos no pecar, porque por medio de la ley nunca llegaremos a no pecar. Por lo cual la ley nos guía realmente no a confiar en nuestra justicia, sino para morir a ella y por medio de ella para poner nuestra fe en Jesucristo y vivir para Él. Eso es que yo morí para la ley por medio de la ley. ¿Para qué? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Porque ese es el propósito de la ley, hermanos, que muramos a ella. Que por medio de ella reconozcamos que estamos muertos, que no podemos vivir la vida que Dios manda en nosotros. Para que ahora sí, muertos a la ley, vivamos a fin de vivir para Dios. Vivir para Dios significa primeramente, en su aspecto negativo, que ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para nuestra carne, para nuestros propios deseos. Tampoco ya vivimos para el mundo o para agradar al mundo y la corriente que anda en este mundo, hermanos. Tampoco vivimos ya más para obedecer al diablo y sus designios, porque hemos sido libertados de su cautiverio. Entonces ya no vivimos para Él, pero ahora sí vivimos para Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para su gloria. Para eso vive ahora el cristiano. El cristiano ha muerto por la ley, para ahora vivir para la gloria de Dios, para la obediencia perfecta a Dios, que no es por medio de la obediencia a la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Pero hermano, he aquí ahora una pregunta digna de ser hecha, hermanos. ¿Cómo y cuándo morí por la ley y para la ley, para vivir ahora para Dios? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Así podrías tal vez preguntarte. ¿Cuándo ocurrió este misterio que aquí Pablo está explicando? ¿Cómo se da en nosotros? Porque para muchos eso suena como poético, como misterio. Hermanos, la respuesta está en la cruz de Cristo. En la cruz vamos a entender este asunto, este enigma, como también llama nuestro hermano William Hendrickson. Ahí en el versículo 20 se empieza a explicar un poco. Entonces, hermano, muchas veces que se lee el versículo 20 se desliga completamente de la epístola, se desliga completamente del versículo anterior. El versículo anterior y lo que viene hablando Pablo acerca de la ley nos ayuda a entender mejor este versículo. Este versículo tan famoso que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué versículo tan tremendo, ¿no, hermano? Y aquí nos vamos a detener el tiempo que casi todo el tiempo que queda nos vamos a detener en este versículo. Yo le decía a mi esposa, solamente las 3 primeras palabras del versículo a mí me tomaron un montón de tiempo poderlo entender, hermano, y poder preparar la explicación que vamos a ver hoy. Nuestro hermano William Hendrickson dice de este verso que es un enigma profundo, tanto que en aquel entonces, como los que lo escucharon a viva voz del apóstol Pablo, como los gálatas a quienes se dirigía la epístola, como también a nosotros que lo leemos hoy, es un enigma, es algo profundo. Para algunos solo es poesía, para otros significa que ya no tenemos personalidad, porque hemos muerto y ahora es como si fuésemos poseídos por el Señor Jesucristo. No, hermano, eso no es lo que significa. Algunos místicos que se van al extremo han llegado a pensar eso, que es la anulación de la personalidad. Es que Cristo vive en mí, ahora Él me controla, yo ya no existo, yo morí. Obviamente Pablo, que estaba diciendo estas palabras delante de quienes lo escuchaban, estaba vivo, hermano. No estaba muerto. No era un zombie ahí hablando delante de ellos. Ese no fue el significado de estas palabras. Para otros, Pablo hablaba literalmente, lo cual sería incongruente. ¿Cómo podría Pablo estar en ese mismo momento crucificado si él estaba frente a ellos? ¿Cómo podía estar muerto si él estaba ahí vivo y estar hablando con ellos al mismo tiempo? Obviamente, hermanos, pues hay que entender realmente el sentido de estos versos, para no caer en un misticismo en un extremo y tampoco caer en un literalismo. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. El verbo crucificado está en pasado perfecto. O sea, Pablo no está diciendo que en ese momento él está crucificado juntamente con Cristo, sino que él está delante de ellos como alguien que ya pasó por la crucifixión y en ese momento tiene las evidencias en su vida de esa crucifixión por la que él pasó juntamente con Cristo. Porque algunos entienden como que Pablo está ahí clavado en una cruz, misteriosamente. No, hermanos. Pablo dice: yo pasé por una experiencia, la experiencia de ser crucificado juntamente con Cristo, y aquí yo fui crucificado.
Eso es lo que está diciendo, como algo ya cumplido en Él, no como que Él está en la cruz, sino como alguien que ya salió de la cruz y tiene su propia vida, su propia experiencia, esa experiencia de crucifixión. Porque digamos que te bajaran de la cruz, pues ahí está la evidencia que fuiste crucificado. Eso es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, claramente Pablo no está delante de sus oyentes en una cruz o con las heridas de haber sido, sino más bien como con las heridas de haber sido crucificado. En ese sentido es que Pablo quiere hablarnos. Así como hace un verso, él decía que por la ley murió, para la ley, sin embargo, está vivo. Entonces no es literal en ese sentido. Porque Pablo, que por la ley quería justificarse en su pasado como fariseo y quien procuraba cumplir todas las demandas de la ley sin lograrlo, este Pablo llegó a conocer en la obra de Cristo, en su cruz, que todo aquello murió allí, hermanos. Todo ese pasado de procurar cumplir la ley quedó crucificado. Y esa evidencia de la cruz quedó en su vida. Él ya no iba a volver atrás para volver a la ley. Él, su yo, que confiaba en la ley para la justicia propia, murió y fue crucificado, fue muerto en la cruz, porque en la cruz fue clavada todas las demandas de la ley, como dice Pablo a los colosenses. ¿No? Que toda esa acta, ese récord de pecado, todo aquello que demandaba la ley, que no será contrario, fue clavado ahí en la cruz en Jesucristo, hermanos. Ese Pablo que confiaba en esas demandas fue crucificado con Cristo, porque Pablo reconocía que en ese lugar, en la cruz, Cristo ocupó su lugar, lo ocupó en lugar suyo y en tu lugar también. Entonces ya no hacía falta hacer más obras. Cristo en la cruz satisfizo todas las demandas de ella, de la ley, porque Cristo, que fue, hermanos, aborrecido, insultado, vituperado, menospreciado, coronado de espinas y azotado, clavado en un madero, muerto bajo la ira santa de Dios y atravesado en un costado con una lanza, sufrió en su lugar, en tu lugar, en mi lugar. Y viendo eso, Pablo ya no veía ninguna necesidad de volverse a la ley. Ese pasado suyo estaba muerto y crucificado, donde Cristo murió. Lugar donde ahora ese lugar es para darnos vida eterna. Él tomó nuestras transgresiones sobre sí, la culpa sobre sí, para poner su justicia sobre nosotros, hermanos. Qué cosa más bella lo que hizo el Señor, a fin de que fuéramos declarados justos, y el injusto que procuraba, y el injusto, el que procuraba vivir para justificarse por sus propias fuerzas, hermano, murió en aquella cruz con Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese Pablo que buscaba su propia justicia, alcanzar la salvación por sus propias obras. Él ahora ve todo eso en la cruz y dice, eso ya pasó. Eso quedó atrás. Eso quedó crucificado con Cristo. Todas esas demandas, toda mi justicia propia. Esto, hermanos, que dice Pablo acá, es nuestra identificación con Él, que es parte de nuestra justificación. Nuestra identificación con su muerte, que también habla bastante Romanos 6, pero no nos da tiempo de entrar allá. Vamos a explicar solamente conforme al texto. Porque cuando, hermanos, ese animal en el Antiguo Testamento, ese cordero o ese carnero iba a ser sacrificado por el sacerdote por causa del pecado, cuando era un sacrificio por el pecado, el que lo traía ponía sus manos sobre él. ¿Qué significaba eso? El que lo traía estaba identificándose. Yo debería morir por mi pecado, pero este cordero o digamos, esta cabra o este cordero va a morir en mi lugar. Y era degollado, ¿no? Y moría. Eso se era rociado en el altar y se hacía todo el asunto de la expiación, que era un símbolo que apuntaba ¿a quién? A Jesucristo. Asimismo el cristiano, hermano, ha mirado a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual ha sido degollado, ha sido muerto por Él, identificándose diciendo, Él murió en mi lugar. Él tomó mi lugar y me dio el suyo. Él tomó mi lugar como pecador, recibió la ira santa de Dios, el castigo que yo merecía y me dio la justicia que yo jamás viví. Eso es esa identificación, hermanos, que nosotros hacemos con Cristo. El viejo Pablo que confiaba en la ley para salvarse, el viejo yo y el viejo tú, hermano, murió por causa de las demandas de la ley, que no podía cumplir con Cristo en la cruz. Fue crucificado para que él y tú, que confiabas en la ley, no viva más para sí mismo, sino para Dios. Como Cristo tomó mi lugar, el día que Él murió, en cuanto a la ley respecta, yo también morí también con Él, hermanos. En cuanto a la ley, yo morí,
porque Cristo murió como la ley demandaba en mi lugar. Y asimismo las demandas de la ley que eran contra mí, allí fueron satisfechas, suficientemente cumplidas. Ya no hace falta más. Por eso luego sigue diciendo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué podría significar esto? Las propias palabras de Pablo lo van a explicar ahora. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, yo que vivía para satisfacerse a sí mismo y buscar ganarse el cielo, ya no vive, porque por la fe de Cristo fui librado de tal confianza en mí mismo. Y ese yo que confío en las obras de Cristo, al intentar que antes quería ganarse la salvación, fue perdonado y aceptado por el Dios Santo. Entonces, hermanos, nadie mejor que Pablo para explicar ese asunto. Y ahí lo explica. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo está diciendo que ciertamente no está muerto y que tampoco es que Cristo a modo místico ahora posea su cuerpo, pues en su carne, hermanos, es decir, en su propio cuerpo que sigue vivo, pero ya no vive para sí. ¿Por qué? Porque murió, o sea, renunció a vivir para sí mismo, para agradarse a sí mismo o para vivir por sus propios medios, para alcanzar la bondad de Dios, porque ahora lo que él vive no es más por la confianza en sí mismo. ¿Por qué vive él? Por la confianza en el Hijo de Dios. Es decir, una confianza que hemos puesto en el Hijo de Dios, que ahora por medio de él yo puedo vivir para Dios, ya no es por medio de la ley. Por medio de él no solamente fui perdonado, no solamente fui aceptado, no solamente fui justificado, sino que por medio de él también puedo vivir una vida que agrada a Dios y no por mi propio esfuerzo. Una nueva vida, una vida plena en confianza que descansa en la obra del Hijo de Dios. La gran diferencia, hermanos, con los Gálatas, que en ese momento ellos querían vivir y agradar a Dios en sus propias fuerzas, no por la fe del Hijo de Dios, identificándose con el sacrificio de Él y abrazando la justificación por la fe. Nosotros, hermanos, debemos mirar a la cruz, debemos mirar la obra del Señor Jesucristo y identificarnos con Él en su muerte, pero también en su resurrección, hermanos. Nos identificamos con su muerte, que cuando Él murió yo morí, y las demandas contra la ley que eran contra mí murieron ahí también. Pero también, hermanos, Él resucitó para darnos una nueva vida, y para darnos su justicia, y para darnos de su santidad, y para darnos de su propia vida a nosotros, hermanos. Eso es lo que está aquí hablando Pablo. Porque, hermanos, no sé si notan lo que acá está diciendo Pablo. Dice la cantidad de veces que aquí hizo la palabra yo y la palabra mí. Tantas veces que él habla en primera persona, dice yo, hice mí, en referencia a sí mismo, haciendo notar, hermanos, lo personal que es este asunto, lo profundo que debe ser para cada creyente, para cada uno de nosotros. Y miren cómo acaba el versículo hablando de lo personal que es. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren cómo pone todavía más énfasis en ese asunto personal, de cómo él se identifica personalmente con lo que Cristo hizo por él. Él se entregó para salvar a todos los hombres, sí, y entre esos hombres estaba yo, y estabas tú. Y Pablo dice, estaba yo, por mí. Tú que no puedes justificarte a ti mismo, tú que no puedes cumplir las demandas de la ley, y tú que quieres volver a la ley, en la insensatez, que rehúsa identificarte con el sacrificio perfecto y suficiente de Cristo, por ti, tú que no has puesto tu fe en Cristo y tú que rehusas ver el pago de tus pecados en la cruz del Calvario, tú que dices, si Dios me ama, ¿por qué no hace esto que le pido? ¿Por qué no me da aquello que tanto necesito? Dios sí te ama y ya lo demostró. ¿Dios mostró su amor por ti? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tal vez pregunta aquí algún incrédulo o el que nos vea. ¿Cómo? Cuando en la cruz murió tu muerte. Cuando en la cruz cargó tu castigo. Cuando en la cruz clavó su propia carne para que las demandas de la ley que te condenaban fueran en él satisfechas perfectamente. Para que tú pongas tu fe en él y seas gratuitamente justificado por causa del Hijo de Dios, que te amó y se entregó a ti, a sí mismo por ti. ¿Qué mayor muestra de amor necesitamos, hermanos? Algunos cristianos todavía buscan sentir el amor de Dios, hermano. No siente el amor de Dios, conozca el amor de Dios en el Hijo de Dios que murió por ti.
Ya lo hizo el Señor. El Señor ya demostró por una vez y por todas, para todos los siglos y las generaciones pasadas y venideras, que Él ama al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Él ya mostró su amor por cada uno. Ahora nosotros debemos responder identificándonos con el Hijo de Dios y poniendo nuestra fe en Él. Y acabamos ahí en el versículo 21. Versículo 21 nos dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, hermanos, Pablo dice que no desechaba la gracia de Dios como lo hacían de repente los judaizantes o los gálatas volviéndose a la ley en lugar de a Cristo, para encontrar en Él la justicia de Dios, la paz con Dios, la reconciliación con Dios, lo que el hombre tanto anhela alcanzar y que a veces busca en sus propias obras hacerlo. Pablo decía: yo pongo mi confianza en Cristo, yo no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia de Dios, entonces por demás murió Cristo. Es decir, que hubiera muerto en vano para lograr nada, lo cual sería un insulto a nuestro Señor. Entonces, hermano, no deseches la gracia de Dios, no deseches el favor de Dios, no deseches el sacrificio de Cristo, porque si dejas de confiar en Él para poner tu confianza en cualquier otro método, en tus propias obras, en cualquier filosofía de hombres, estás desechando la gracia de Dios para mirar, como muchos, otra vez a la ley y dar la espalda a Cristo para alcanzar su propia justicia y su propia perfección. No, hermano, es que es a Cristo a quien hay que mirar, al que se entregó por mí, el que murió en mi lugar. Entonces, hermanos, desechar la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo es hacer vano aquel rescate que Él dio a los hombres. Y es lo que pasa en nuestros días, hermanos. Todo eso que hemos venido estudiando estos tiempos, cuando aceptamos un falso evangelio, una falsa filosofía que quiere entrar y mezclarse con el verdadero evangelio, estamos diciendo: Cristo murió en vano, porque esa es la filosofía que yo necesito. Es que eso es lo que faltaba a mi vida. En vez de mirar a Cristo y decir: no, lo que yo necesito es a Él, al que se entregó por mí, al que murió por mí. Entonces no debemos mirar a nuestras propias obras, no tenemos que mirar a la ley, no tenemos que mirar a la filosofía de los hombres, no tenemos que buscar en este mundo caído y sus ideas caducadas y envejecidas. Tenemos que mirar al siempre vigente y suficiente sacrificio de Cristo, identificarnos con Él, aceptar la justificación que Él nos da gratuitamente. Así que, resumiendo, hermanos, lo que hemos visto hoy, podríamos decir: la justificación es la justicia de Cristo, imputada por gracia a través de la fe a un pecador que no la merece, pero que ha reconocido que es pecador y ha puesto su fe en Jesucristo para salvación. La justificación es solo en base a la obra de Cristo y se obtiene únicamente por medio de la fe, y es gratis porque Cristo ya pagó el precio de nuestra justificación. No observar la ley ritual no nos constituye en pecadores ni en transgresores, porque en Cristo quien nos justifica y no la ley. Confiar en la ley es transgredir el evangelio de nuestra salvación y negarnos a la justificación gratuita que Dios ya nos ofrece en su Hijo. También vimos que debemos renunciar, morir a nuestra autojustificación, identificándonos con Cristo, que murió en nuestro lugar para que ya no viva yo, sino viva Él en mí. Para que muera yo a la ley, a fin ahora de vivir para agradar a Dios. Porque el vivir para la ley y por la ley para justificarnos es hacer vana la muerte de Cristo, quien murió en mi lugar y me dio su justicia, porque me amó y se entregó por mí y se entregó por ti. Amén, mis hermanos. Espero que nos haya ayudado un poco a entender un poco más esta doctrina, hermanos, lo que es la justificación por la fe, y a librarnos de falsas esperanzas, de falsas expectativas de nosotros mismos, de esa condenación que viene por fallar vez tras vez tras vez, queriendo lograr algo que no podemos lograr, que Dios ya nos dio en su Hijo.